En el corazón de la Sierra Madre Occidental, donde el tiempo parecía detenerse con cada atardecer carmesí, se alzaba el rancho Flor de Maíz. Aquí, entre campos de agave y nubes que danzaban con el viento, vivía Elena, una mujer de rostro surcado por el sol y manos que contaban historias de arduo trabajo. Su única compañía era el eco de los recuerdos y el canto de los enzontles, que a veces sonaba a melancolía. Su hijo, Mateo, el último lazo con un pasado lleno de vida, se había marchado hacía ya muchos años. Llevaba consigo sueños de grandeza, un brillo de ambición en los ojos jóvenes que no veían la belleza en la tierra que los vio nacer. La promesa de regresar cuando tuviera éxito se había desvanecido en el aire como el humo de una fogata olvidada, dejando solo el aroma de la ausencia. Elena, con la fe inquebrantable de una madre mexicana, se aferraba a la esperanza como a la planta más resistente del desierto. Cada mañana, al preparar su café de olla y tortillas recién hechas, su mirada se perdía en el sendero polvoriento que llevaba al pueblo, imaginando el regreso de su Mateo. El rancho, una vez lleno de risas y el bullicio de la familia, ahora resonaba con un silencio que solo el viento se atrevía a romper. Aquel día, el sol había quemado la tierra con una intensidad inusual. Mateo, con apenas 20 años, había empacado sus pocas pertenencias en una maleta de cuero desgastada. Sus ojos, llenos de un brillo inquebrantable, miraban más allá de las montañas, hacia las luces parpadeantes de la ciudad que prometían fortuna y anonimato, lejos de la rutina del rancho. Elena, aunque su corazón se encogía con cada paso de su hijo hacia la puerta, no derramó una sola lágrima. Su voz, apenas un susurro, le dio la bendición y le entregó un pequeño escapulario de la Virgen de Guadalupe, desgastado por el tiempo y las oraciones. Que la fe te guíe, mi hijo, le dijo, y que nunca olvides de dónde vienes. Mateo asintió, con la mente ya en el camino. Se dio la vuelta sin mirar atrás, el polvo levantado por sus pasos, eclipsando la figura solitaria de su madre en el umbral. Elena observó cómo la camioneta se alejaba, llevando consigo el último pedazo de su presente, dejando en su lugar un futuro incierto y un vacío que ninguna palabra podía llenar. En los primeros años, las cartas de Mateo llegaban esporádicamente. Hablaba de la agitación de la ciudad, de sus primeros trabajos humildes, de su lucha por abrirse camino en un mundo desconocido. Elena leía cada palabra bajo la luz tenue de su lámpara de aceite, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa por el bienestar de su muchacho. Con el tiempo, las cartas se hicieron más cortas, las excusas más frecuentes. Mucho trabajo, madre, la vida aquí es muy rápida. Después, el silencio, las festividades, que antes eran pretextos para reunir a la familia, ahora se celebraban con un asiento vacío en la mesa y una melancolía que se posaba como la neblina matutina en el valle. Elena se dedicó al rancho con una devoción que rayaba en la obsesión. Sus cultivos de maíz y frijol, aunque pequeños, eran un testimonio de su resiliencia. Hablaba con sus gallinas, con sus nopales, con el viento. Ellos eran ahora su compañía, los testigos silenciosos de su fe inquebrantable en un hijo que se había perdido en la inmensidad del progreso. Mateo llegó a la Ciudad de México con el alma llena de grandes aspiraciones. Las luces, el bullicio, la promesa de una vida diferente lo embriagaron. Consiguió trabajos temporales, primero en la construcción, luego como ayudante de mesero, siempre buscando la oportunidad que lo catapultaría lejos de su origen humilde. Quería el éxito, la riqueza, el reconocimiento que el rancho nunca podría ofrecerle. Los primeros años fueron una vorágine de trabajo duro y decepciones. La ciudad era una bestia insaciable que devoraba sueños con la misma facilidad con que ofrecía oportunidades. Aprendió a desenvolverse en las calles laberínticas, a hablar con la astucia necesaria para sobrevivir. El recuerdo del rancho, de la vida sencilla y de su madre, se fue desdibujando poco a poco, eclipsado por el brillo superficial de la metrópolis. Con el tiempo, encontró su nicho en el comercio, un talento innato para la persuasión le permitió escalar. Se vestía con ropas finas, comía en restaurantes caros y se rodeaba de gente que hablaba de negocios y fortunas. Se convenció a sí mismo de que había logrado el éxito, que era el hombre que siempre quiso ser.
El rancho y todo lo que representaba era un recuerdo lejano, casi vergonzoso. Las llamadas a la casa eran cada vez menos frecuentes, y con el tiempo, cesaron por completo. Mateo se sumergió en su nueva vida, donde la prisa y la ambición no dejaban espacio para la nostalgia. La imagen de su madre, de su rancho, se convirtió en una fotografía descolorida en un álbum olvidado, un fragmento de un pasado que prefería no recordar. Mientras tanto, Elena seguía su rutina diaria con la serenidad de quien ha aceptado su destino. Sus vecinos, gente noble de ranchos cercanos, a veces se acercaban para ayudarla con las cosechas o para compartir una comida humilde. Sabían de su hijo, de su partida, y la respetaban por su fortaleza y su discreción. Nadie la veía quejarse, nadie la escuchaba lamentarse. Su fe, más que nunca, era su pilar. Cada domingo, caminaba los kilómetros hasta la pequeña capilla del pueblo, donde encendía una vela por su hijo. Hablaba con la Virgen, no para pedir su regreso, sino para pedir que estuviera bien, que encontrara la felicidad. Su amor era tan vasto como el cielo que cubría su rancho, y tan profundo como las raíces de los árboles centenarios. A pesar de la soledad, Elena no se limitó a sobrevivir. Tenía un pasatiempo secreto, una pasión heredada de sus ancestros que cultivaba con el mismo cuidado que a sus plantas. Cada tarde, después de las labores del rancho, se sentaba en su pequeño patio, bajo la sombra de un viejo mezquite, y dedicaba horas a tejer. No eran simples canastas o sombreros. Elena tejía arte, intrincados diseños de animales de la región, de paisajes abstractos inspirados en las montañas, utilizando fibras naturales teñidas con pigmentos extraídos de plantas y minerales locales. Sus manos, aunque nudosas por el trabajo, se movían con la agilidad de una bailarina, creando piezas que eran tanto útiles como bellas. Al principio, era solo un consuelo, una forma de mantener la mente ocupada y el corazón tranquilo, pero con el tiempo, sus creaciones comenzaron a acumularse. Las guardaba cuidadosamente en un viejo baúl de cedro, un tesoro personal que solo ella conocía, un testimonio silencioso de su creatividad y su inquebrantable espíritu. En la ciudad, la fortuna de Mateo comenzó a resquebrajarse. La economía fluctuaba, sus negocios se volvieron inestables, y las inversiones que antes parecían infalibles ahora se desmoronaban como castillos de arena. La gente que lo rodeaba, antes aduladora, comenzó a distanciarse, revelando la fragilidad de sus amistades. El estrés y la ansiedad se apoderaron de Mateo. Las noches sin dormir se hicieron comunes, la comida perdió su sabor y el brillo de sus ojos fue reemplazado por la sombra de la preocupación. La ciudad, que una vez le había prometido todo, ahora le exigía el doble y le ofrecía nada más que la constante amenaza de la ruina. Se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió la espalda, de que su éxito era una ilusión, una fachada construida sobre cimientos inestables. Las grandes casas y los coches de lujo no podían llenar el vacío que sentía. En los momentos de mayor desesperación, la imagen de su madre, con su mirada serena y sus manos fuertes, comenzaba a aparecer en su mente como un recuerdo casi olvidado. Mateo lo perdió todo, la empresa quebró, los acreedores lo persiguieron, y sus posesiones fueron embargadas. De la noche a la mañana, el hombre exitoso que había sido, se convirtió en un fantasma en las calles que antes había conquistado. Durmió en parques, comió de lo que encontraba y se mezcló con la multitud de desheredados de la ciudad. El orgullo lo carcomía. La idea de regresar al rancho, de enfrentarse a su madre y al fracaso que representaba su vuelta, era insoportable. Prefería la ignominia del anonimato urbano a la vergüenza de admitir su derrota. Se había prometido no volver hasta tener éxito, y ahora, el éxito era una palabra hueca. En su miseria, empezó a ver la ciudad con otros ojos. Ya no era el paraíso de oportunidades, sino un monstruo frío y despiadado que consumía a los débiles. Extrañaba el aire puro del rancho, el olor a tierra mojada, el sonido del viento en los árboles, pero sobre todo, extrañaba una calidez, una genuinidad que no había encontrado en el mundo de asfalto. Mientras Mateo se hundía en el abismo de la desesperación,
Elena enfrentaba sus propios desafíos en el rancho. Una sequía prolongada amenazó con arruinar sus cosechas, la columna vertebral de su sustento. Las plantas se marchitaban, el pozo de agua disminuía, y la preocupación se cernía sobre el rancho como un buitre. Pero Elena no se rindió. Con la sabiduría ancestral que fluía por sus venas, buscó soluciones donde otros solo veían desolación. Recordó las historias de sus abuelos sobre cómo susurraban a la tierra, cómo la veneraban. Empezó a implementar técnicas de conservación de agua que había aprendido de su padre, construyendo pequeños diques y canales para recolectar cada gota de lluvia escasa. Trabajó sin descanso, bajo el sol abrasador, con una determinación que asombraba a los pocos vecinos que pasaban por su rancho. Sus oraciones eran más fervientes, sus manos más firmes. Había un brillo en sus ojos que no era de miedo, sino de una profunda conexión con la tierra, una certeza de que la vida siempre encuentra un camino. Una noche, mientras Mateo dormía a la intemperie, una tormenta se desató sobre la ciudad. El rugido de los truenos y el golpeteo de la lluvia en el asfalto lo transportaron instantáneamente al rancho. Recordó las tormentas de su infancia, el olor a tierra mojada y el confort del hogar de su madre. Fue entonces cuando la culpa y el remordimiento lo golpearon con la fuerza de un relámpago. ¿Cómo pudo haber abandonado a la mujer que le dio la vida, que lo crió con tanto amor y sacrificio? La imagen de Elena, sola en el rancho, se clavó en su mente, una punzada dolorosa que lo hizo temblar. La humillación que sentía por su fracaso palideció ante la vergüenza de su ingratitud. La ciudad le había enseñado una lección amarga: el éxito material no era la medida de un hombre, y el verdadero tesoro no se encontraba en las riquezas, sino en las raíces en la familia, en el hogar que había despreciado. A miles de kilómetros de distancia, Elena sintió una punzada inusual en el corazón. Era una sensación que conocía bien, una inquietud que solo aparecía cuando Mateo estaba en problemas. No necesitaba cartas ni llamadas para saber que su hijo la necesitaba. La conexión entre madre e hijo era más fuerte que cualquier distancia. Aunque las lluvias tardías finalmente llegaron y aliviaron la sequía, su mente estaba en Mateo. Dobló sus oraciones, esta vez con una urgencia que no había sentido en años. Limpió y organizó el cuarto de Mateo, como si esperara su llegada en cualquier momento, una anticipación silenciosa que la impulsaba. El viejo baúl de cedro, lleno de sus creaciones, parecía brillar con una luz propia. Elena lo abrió y acarició las fibras tejidas con amor y paciencia. Cada pieza era un pedazo de su alma, una manifestación de su espíritu indomable. Quizás, pensó, ese era el momento de compartir su tesoro oculto. Mateo encontró una moneda en el bolsillo de sus pantalones desgastados, la última. Miró el disco metálico, una pequeña pieza de cobre que parecía simbolizar su insignificancia. Podría comprar un pan, o tal vez, un boleto de autobús. Un boleto de autobús. La idea se formó lentamente en su mente. Sería un viaje largo, agotador, y lleno de incertidumbre. Pero la alternativa, seguir vagando por las calles de la ciudad, era aún más desoladora. La imagen de Elena lo llamaba, no con reproche, sino con una promesa de refugio y, quizás, de perdón. La vergüenza seguía allí, pero el anhelo de volver a casa era más fuerte. Con el corazón palpitante, Mateo se dirigió a la estación de autobuses. La moneda brilló en su mano antes de ser entregada. Era un acto de fe, un salto al vacío, pero esta vez, el vacío no lo asustaba. Lo que le esperaba, sabía, era la verdad de su vida, la esencia de lo que había perdido. El viaje de regreso fue una penitencia silenciosa. Cada kilómetro que lo acercaba al rancho era una oportunidad para la introspección. Las ciudades pasaban por la ventana del autobús, y en cada una, Mateo veía reflejados sus propios errores, sus ambiciones vacías y el precio que había pagado por ellas. Recordó las lecciones de su padre sobre la humildad, las de su madre sobre la paciencia. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en edificios altos o cuentas bancarias abultadas, sino en la riqueza del espíritu, en la fuerza de los lazos familiares, en la conexión con la tierra y las tradiciones. El aire comenzó a cambiar a medida que se adentraba en la sierra. El olor a ozono después de la lluvia, a tierra mojada, a pino y a copal.
El sonido del silencio, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Cada sentido le recordaba el hogar, y cada recuerdo le llenaba de una esperanza teñida de remordimiento. Al llegar al pueblo, Mateo sintió una extraña mezcla de familiaridad y extrañeza. Las calles de tierra, las casas de adobe, el aroma a tortillas cocinándose en cada hogar. Pero había algo diferente, un aire de prosperidad y actividad que no recordaba. La gente lo miraba con curiosidad, algunos lo reconocían, otros no. Se detuvo en la tienda del pueblo, donde el Don Chui, el viejo tendero, lo reconoció al instante. Mateo, pero qué milagro, exclamó el viejo, sus ojos brillando con sorpresa. Mateo, avergonzado, apenas pudo balbucear una respuesta. El Don Chui, ajeno a su miseria, comenzó a hablar de Elena. Tu madre, Mateo, dijo Don Chui con una sonrisa de orgullo, es una mujer admirable. El rancho Flor de Maíz está más vivo que nunca. Es una bendición para el pueblo. Tienes mucho que ver, muchacho. Las palabras del tendero resonaron en Mateo, sembrando una semilla de intriga y una punzada de esperanza. ¿Qué había pasado en el rancho en su ausencia? Mateo caminó el sendero hacia el rancho de su madre. El camino, antes desolado en su memoria, ahora estaba flanqueado por nuevos árboles y cultivos bien cuidados. Escuchaba el murmullo de voces, risas infantiles y el sonido de herramientas trabajando. ¿Estaba en el lugar correcto? La escena no encajaba con el rancho solitario que había abandonado. Unas mujeres del pueblo lo saludaron con respeto mientras pasaban, cargando cestas llenas de algo que no podía identificar. Sus miradas no eran de lástima, sino de admiración. Un grupo de niños jugaba cerca de lo que parecía una pequeña escuela al aire libre. Sus risas llenaban el aire con una alegría contagiosa. El corazón de Mateo latía con fuerza. La vergüenza seguía allí, un nudo en su garganta, pero una nueva emoción comenzaba a crecer, la curiosidad. ¿Qué había hecho su madre? ¿Cómo había transformado el rancho en este lugar vibrante? El misterio lo impulsaba hacia adelante, cada paso lo acercaba a una verdad que no podía imaginar. Al llegar a la entrada del rancho Flor de Maíz, Mateo se detuvo en seco. La casa, antes modesta, ahora tenía un aire renovado, con macetas de flores de colores vibrantes y un pequeño porche donde varias personas, entre ellas algunas caras conocidas del pueblo, estaban reunidas. No había soledad aquí, había vida. Sus ojos se posaron en una figura sentada en el centro del grupo, sus manos expertas moviéndose con agilidad sobre algo. Era Elena, pero no era la misma Elena que había dejado. Su espalda estaba más recta, sus ojos brillaban con una luz diferente, una mezcla de sabiduría y orgullo. Llevaba un rebozo de colores vivos que Mateo no recordaba. Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su hijo. Un silencio cargado de emoción se apoderó del lugar. El tiempo pareció detenerse. En el rostro de Elena no había reproche, solo una infinita ternura y una aceptación silenciosa. Mateo, con el corazón en un puño, dio un paso adelante, finalmente en casa. Las personas en el porche comenzaron a dispersarse, dándole espacio a la reunión. Elena, con una sonrisa serena, se puso de pie, a su lado, sobre una mesa. Mateo vio lo que había estado tejiendo. No eran canastas comunes, sino tapetes y rebozos de una belleza asombrosa, con diseños que parecían cobrar vida. Cada pieza era una obra de arte, una explosión de colores y patrones intrincados, cada hilo contando una historia. Las mujeres del pueblo, ahora que se acercaban a despedirse, se referían a Elena no solo como la señora Elena, sino como la maestra Elena, la tejedora de maravillas, la guardiana de una tradición ancestral. Mateo no podía hablar, el nudo en su garganta se apretó. Había abandonado a su madre pensando que la dejaba en la pobreza y la soledad, y ella, en su ausencia, había cultivado una riqueza que iba más allá de lo material. La vergüenza lo inundó, pero también un profundo asombro por la fuerza y la creatividad de la mujer que tenía delante. Elena tomó la mano de Mateo, sus dedos fuertes y cálidos, y lo llevó al interior de la casa. El interior, aunque modesto, estaba lleno de vida, las paredes adornadas con más de sus tejidos, y en un rincón, el viejo baúl de cedro que Mateo recordaba de su infancia. Pero ahora,
El baúl estaba abierto, revelando una colección aún más grande de sus obras. Esto, mi hijo, dijo Elena con una voz suave, es lo que he construido mientras no estabas. No con ladrillos ni números en el banco, sino con el corazón y las manos. Son las historias de nuestra gente, los colores de nuestra tierra, la fe que nos mantiene vivos. Mateo se sentó. Abrumado por la belleza y el significado de lo que veía, su madre no solo había sobrevivido, había florecido, había transformado su soledad en una fuente de creación, su rancho en un centro de aprendizaje para las mujeres del pueblo. Quienes venían a aprender el arte del tejido de la maestra Elena, lo que ella tenía no era dinero, sino un legado. La historia de los tejidos de Elena se había extendido más allá del pueblo. Comerciantes de ciudades cercanas habían oído hablar de sus creaciones y venían al rancho para adquirirlas. Sus tapetes y rebozos eran muy solicitados por su autenticidad y belleza, y Elena, con la ayuda de sus vecinas, había establecido un pequeño pero próspero negocio artesanal. Mateo entendió. Lo que ella tenía era un tesoro invaluable, la sabiduría ancestral, la dignidad del trabajo manual, la profunda conexión con sus raíces, el respeto de su comunidad y la satisfacción de crear algo hermoso con sus propias manos. No era el éxito que la había perseguido en la ciudad, sino algo mucho más profundo y significativo. La lección fue dolorosa, pero liberadora. Había buscado la riqueza en el lugar equivocado, ignorando el verdadero oro que siempre había estado en su hogar, en su cultura, en su familia, su madre, a quien había creído débil y dependiente. Era en realidad la persona más fuerte y autosuficiente que conocía. Mateo, con lágrimas en los ojos, pidió perdón a su madre. Elena, sin rencor, lo abrazó con la fuerza de su amor incondicional. El pasado es una semilla, mi hijo, le dijo. Lo importante es lo que cultivamos ahora. Mateo decidió quedarse en el rancho. Con humildad comenzó a aprender de su madre, no solo el arte del tejido, sino también el valor de la tierra, la importancia de la comunidad y la verdadera medida del éxito. Ayudó a Elena a expandir su negocio, a conectar con más compradores, a compartir su arte con el mundo. El rancho Flor de Maíz floreció aún más, no solo como un lugar de producción, sino como un centro de cultura y tradición. Mateo encontró su propio propósito, no en la búsqueda de la riqueza, sino en la preservación de su herencia y en el servicio a su gente. Y Elena, la madre que había sido abandonada, vio a su hijo regresar a casa, no con las manos vacías, sino con el corazón lleno, comprendiendo por fin lo que ella siempre tuvo, la riqueza de sus raíces.